Bienvenidos mis queridos incelianos, es otro jueves, es otro episodio de Ink at Heart. Ya casi es el fin de semana, ya casi llega nuestro merecido descanso, pero antes de que eso suceda, todavía falta un poquito más, un último jalón. Y qué mejor que si lo hacemos con un nuevo episodio. En esta ocasión voy a hablar con ustedes sobre Marvel, en específico el MCU. No del MCU, sino del MCU. Cuando Disney, cuando Marvel Studios y después Disney hicieron bien las cosas, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué antes estaban bien los productos? ¿Por qué ha decaído tanto esta marca? ¿Qué es lo que ha sucedido? Entonces, de esto vamos a estarlo desentrañando, vamos a llegar al fondo del asunto, o al menos vamos a intentarlo. Ya después, en una segunda parte, yo creo que hablaré de lo que sucedió después. Entonces, ahorita nada más me voy a enfocar en la fase 1 a la tercera, y después, pues hablaremos de las siguientes fases. ¿Qué pasa y qué va a suceder? Muy bien, no se lo pierdan, comenzamos. Marvel. Muchas veces ya hemos tenido películas de Marvel. Tuvimos muchas películas de Marvel antes. Tuvimos Tommy Wire, lo estoy diciendo bien. Que bueno, fueron las 3 películas de Spider-Man. Que la primera fue un muy buen inicio. Y dicen que para muchos la segunda es una película mucho mejor. La tercera decae terriblemente. Aunque teníamos de los mejores villanos. Teníamos a Sandman, teníamos a Venom. Pero sí hubo... que es un problema que noté en la segunda película. Todo esto cuando cuando Peter Parker decide ya no usar la máscara, y entonces lo vemos así como que en su día a día, que sí es importante que viéramos este cambio, que viéramos este momento en el que pues él va así todo tranquilo, va todo gusto, muy bien, eso está bueno, pero fue demasiado, creo que lo alargaron, y ni se diga, en la tercera película lo alargan todavía más, donde lo empezamos a ver en su etapa como de emo, donde ha habido un montón de memes del bailecito y de toda la cosa, entonces es un poco delicado, problemático el tema. Y entonces, pues sí, eso afectó a la recepción de la película, y que ya después los planes que había para una Spider-Man 4 fueron cancelados. Pero bueno, empezamos con estas películas, fueron buenas películas. No estaba mal, teníamos pues, Spider-Man. Luego también tuvimos de Marvel a los X-Men. Entonces tenemos a los primeros X-Men con nuestro querido Hugh Jackman como Wolverine, que ha sido el Wolverine desde entonces y lo va a hacer hasta que lo matan. Bien hizo la broma el de Deadpool de que Disney lo va a explotar hasta el fin de los tiempos. Y luego ya no hubo más. Hubo una película de Hulk. Luego hubo otra película de Hulk, que la segunda película me pareció mucho mejor. La película fue con Edward Norton. Él hizo un bastante buen trabajo. Hubo igual críticas por cómo hicieron Abominación. Es totalmente entendible, lo puedo entender. Pero bueno, fue bastante buena. O sea, me pareció a mí una mejor. No he vuelto a ver. Esa la vi cuando era chiquito, y de chiquito la primer Hulk, la de 2003, me parece, me aburrió. Pero esa que es la segunda, que es la de Incredible Hulk, esa me parece, ya que la he visto un poco más reciente, me pareció una buena adaptación, pero igual no eran como que muy grandes las producciones, no eran como que esperábamos que continuaran mucho la historia, eran como proyectos separados, eran pequeñas islas, pequeñas zonas que nos iban dando o para ir a visitar. Luego llegó Iron, aquí es donde empieza el asunto y bueno, lo interesante. ¿Qué sucede con Iron Man? Iron Man empieza un proyecto que va a ser un proyecto que va a seguir hasta nuestros días. Hoy, abril del 25. Que bueno, este proyecto, ¿qué es lo que logró? Logró traer la marca de Marvel a un nivel que DC trató de competirlo y fracasó rotundamente, terriblemente, fracasó nuevamente. Hubiera sido genial que también ellos hubieran logrado hacer todo este DC Universe en respuesta, en competencia de Marvel, pero bueno, la Warner es todo un tema. Nadie sabe cómo es que todavía siguen funcionando porque, oh por Dios, han tomado unas decisiones, se han ido a la quiebra y todo. Ahorita que estoy grabando esto, parece que la película de Minecraft, que era una de sus 2 películas que necesitaban que fueran muy exitosas para que los mantuvieran a flote, va a ser todo un éxito, realmente, porque pues vamos a tener que todavía lidiar con este Warner que hace cosas muy malas recientemente. Y la segunda es que pues identifica un problema en la sociedad de que ¿por qué esta de Minecraft está siendo tan exitosa? Que bueno, igual es un tema por sí mismo hablar de todo eso. Pero es la película y dicen es que es para niños. Y ok, hay películas que son para niños, pero créeme que son de una calidad muy buena.
no me voy muy lejos, las películas de Disney, las clásicas, ya podré así decirlo, clásicas, como por ejemplo desde Lilo y Stitch, Ralph el Demoledor, son para niños, pero las ves de adulto y tienen un significado diferente, llegan de otra manera. Intensamente, bueno, ahí sí se supone que era para niños, pero sí fue muy para adultos, porque sí, cuando eres adulto pegó de una manera así como que más severa. En fin, regresando con Iron Man, que Iron Man empezó este nuevo proyecto, un gran proyecto que creo que nadie se esperaba que fuera a ser tan exitoso, que fuera a ser tan grande, porque en su momento las producciones de superhéroes eran exitosas, eran redituables, porque ya habíamos tenido gran cantidad de películas de Batman y Spider-Man ya habían probado que podían ser exitosos, X-Men también, pero nada muy loco, le metían, no sé, 100 millones y lograban 250 millones, 300 millones de ganancia. Entonces no era un mal porcentaje, no era una mala inversión. Nada que ver con lo que ha sido Infinity War, que tuvo un presupuesto creo que como de 500 millones, 600 millones, algo así, incluyendo marketing y toda la cosa. Y consiguieron 3,000 millones de dólares. Es una cantidad absurda, es absorbitante, es enorme. Pero eso es todo eso fue a causa de un trabajo, fue a causa de una serie de pasos que fueron tomando, de las cuales por eso estamos hablando de este tema. Un tema bastante interesante, porque hace poco, ¿de dónde surgió este tema? Vi un corto donde hablaban de Iron Man, salía una escena en la que estaban como que construyendo el nuevo, su primera armadura, la que construyen las cavernas, y claro, o sea, me pegó esa nostalgia, porque ya pasó, ya fue hace 13 años que salió la película de Iron Man, en 2008, ¿verdad? Si no, ahí lo corrijo en los comentarios, en los subtítulos, lo que sea. Bueno, pero lo estaba viendo y fue como, es que es tan bonito. Es como ver el cómic, es como, claro, tiene sus problemas, tiene sus asegúnes, ya hablaremos de eso, pero en general no eran malas adaptaciones, eran bastante buenas adaptaciones de los cómics, y eso llevaba a que realmente sintieras esta nostalgia por los cómics. Si eras alguien que había leído cómics, era como, oh wow, están haciendo esto, estoy viendo esto que veía en las páginas, en dibujos, lo estoy viendo ahora plasmado, vida real, está sucediendo, qué padre. Y sí, eran bastante buenas. Ya nos estamos perdiendo del tema, ok, vamos a regresar a Iron Man, que empezó todo este megaproyecto. Entonces, empezamos con lo que sería la fase 1. Aunque, bueno, ya en su momento yo no me enteré mucho de esto de la fase 1, creo que hasta fue cuando fue más adelante, que eran los de, cuando salió la de los Avengers, que fue la que, ok, cuando fue Avengers es como, esto va a ser el cierre de la fase 1, y la fase 2 viene con otra serie de películas que también va a terminar con la de Avengers 2, con las de Ultron, Age of Ultron, y después pues vamos a tener la 3, y muchos decían, no, pues es que en la 3 ahí termina, pero que no, que luego ya cuando estábamos terminando la 3 hubo toda esta nueva información de que iba a haber 4 o 5, iban a seguirlos acá. En fin, empezamos con la fase 1. Entonces, ¿qué sucedió con la fase 1? Bueno, esta fase fue una en donde vimos las películas de Iron Man, el Increíble Hulk, la que ya mencioné, luego le siguió el Iron Man 2, la de Thor, la de Capitán América el primer Vengador y la de los Vengadores. Entonces, ¿qué hicieron bien aquí? En primera, me parece que hay unos que no les agradó mucho la de Incredible Hulk por algunos detalles, tampoco les gustó las de Iron Man o las de Thor, todos tienen sus detalles, pero en general me parece que el proyecto fue muy bien pensado, fue bien desarrollado y pues fue barato en general, porque tenías a actores como Robert Downey Jr., que ya había hecho muchas películas, ya había hecho películas antes, pero estaba recuperándose de estos problemas que tuvo vida real de la droga, y pues Iron Man fue su oportunidad para volver a salir al estrellato. No era una gran estrella en su momento como lo es ya ahorita, entonces no había que pagarle los millones y los millones, lo cual permitió que pues hacer esas películas de Iron Man y Iron Man 2 se volvieran mucho más económico. Fue un poco diferente cuando le tuvieron ya que pagar para las películas de Infinity War y Endgame y todas estas. Ahí sí es donde ya como una tajada más grande del pastel. Pero en fin, Iron Man logra algo muy importante, que es uno de los personajes de los superhéroes que no era de los más populares. Spider-Man sigue siendo hasta ahorita no solo el que tiene el récord de vender más cómics, que
todos los otros superhéroes. Y me parece que incluso las ventas de Spider-Man creo que son equivalentes a todas las ventas de Marvel. Creo que todo Marvel completo le hace como que apenas la competencia de Spider-Man. Spider-Man ha vendido como que casi toda la cantidad. Si estoy equivocado, no me hagan pedazos. Me acuerdo haberlo visto, pero ya es como de memoria. Puede que me esté fallando la memoria. Si no estoy en lo correcto, nada más corríjanme de una manera decente. Y ya luego hacemos la errata, ¿no? O sea, ponemos en comentarios en otros videos de ay, me equivoqué, esto estaba mal. O lo como sea, ya veremos. Pero en fin, lo que sí es que Spider-Man es de los más populares. Es un personaje que su carisma siempre lo ha hecho muy empático con la gente, lo cual le ha ganado una gran cantidad de fans a lo largo de todos los años, de las décadas prácticamente. Y aparte porque Spider-Man pues tocaba estos temas muy humanos. Era un chico que vivía bullying preparatoria, había problemas de drogas, problemas de deberes, problemas familiares. Entonces te identificabas mucho con Spider-Man y eso lo volvió muy popular. Iron Man por su parte, claro que era popular, pero no a esos niveles. E incluso creo que era de los menos populares. Yo creo que Thor o Hulk eran hasta más populares que ellos. No soy un super experto en Marvel aquí, nada más estoy dándoles mi expertise, pero en el análisis de cómo va todo el trabajo. Entonces, bueno, nadie se esperaba que entonces Iron Man fuera el que comenzara un proyecto tan importante. Por esas razones, obviamente uno hubiera pensado, pues a lo mejor empiezas con una de Spider-Man, o a lo mejor Hulk o Capitán América, alguno de tus personajes más famosos de Marvel. Y pues bueno, fue Iron Man, da inicio a todo esto. Robert Downey Jr. logra hacer una actuación impecable prácticamente. Le queda muy bien la actitud, el papel de Tony Stark. Y pues se vuelve un éxito. Pues, logran muy buenas ventas y todo. El increíble Hulk no se quedó muy atrás. O sea, logró mantener como que el ímpetu. No le fue tan bien como esperábamos, me parece. Pero luego llega Iron Man 2, que también la logra hacer bastante bien. La historia creo que decae un poco, tiene unos momentos un poquito lentos, pero vuelve interesante. Personalmente yo prefiero la 1 a la 2 por bastante. Y luego llega Thor, que Thor, bueno, tengo esos problemas con sus películas de él. Lo trataron de hacer como que demasiado cómico, y entonces tienes momentos muy oscuros echados a perder. Y voy a decirte una bromita, y sí, Thor luego tiene este humor en los cómics y todo, pero lo que hacen bien en los cómics es que no es todo el tiempo y no es en los momentos muy densos. Hay cómics de Thor donde prácticamente están destruyendo el mundo, donde es lo del Ragnarok, donde él se saca los ojos para poder enfrentarse a Loki, y ves todo este momento así todo oscuro, todo negro, y no hay bromas. Se entiende qué es lo que está sucediendo en ese momento. Es un momento tenso y no rompes esa tensión con una broma tonta. Cuando haces eso es mala escritura, es que no estás entendiendo ni a los personajes, ni a tu historia, ni a tu arco argumentativo, nada. Y entonces bueno, tenemos a Thor, que luego viene con la de Thor, el mundo oscuro, y luego la de Thor Ragnarok, y luego la de Thor Love and Thunder, que aparte creo que las tres fueron hechas por el mismo director, pero lo que sí sé es que bueno, el Watiki o algo así, este director, que fue el que hizo, no sé si hizo todas, pero sí hizo creo que la mayoría de las de Thor. El tipo lo que menciona es, pues es que no había otro trabajo, no tenía otro trabajo, y pues las hice, estas sí se nota así como se nota que fueron hechas por alguien que... Las otras películas, las de Capitán América, las de Iron Man, se nota que sí fueron hechas por alguien que sí, no sé si fan, pero que al menos sí respetaba el lore, respetaba los cómics, respetaba a los personajes. Por eso son de mucho mayor calidad. Puede que haya algunos que sí les gusten las películas de Thor. Me parece que hay muchos que sí defienden que Thor 1 es mucho mejor que la de Thor Mundo Oscuro, aunque a mí me gustó más Thor Mundo Oscuro, pero bueno, las tengo que volver a ver con ojo más crítico, porque también las vi cuando tenía menos conocimientos de escritura, y entonces pues tengo que ver y luego les daría mi opinión ahí en las redes sociales. No, sí tienen razón, Thor 1 es mejor o que Thor 2. De igual manera, esta fase 1 pues estuvo bien planificada, los tiempos son más o menos decentes, aunque sí hubo un trecho muy largo para llegar a Avengers. Fueron 4 años, porque tuvimos a 2008 Iron Man y de Increíble Hulk, y hasta ahí luego se tardaron 2 años más en la de Iron Man y 3 años más para la de Thor, y ya con la de Thor otra vez sí salieron Thor y Capitán América en el mismo año, en el 2011,
y Avengers cerró pues en el 2002. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que esta fase, a diferencia de las fases 4 y 5, fueron hechas para los fans, por los fans en general. Los personajes fueron respetados, el cast es muy bueno, Capitán América, fueron muy buenas elecciones. Hubo gente que no estuvo muy de acuerdo con Mark Ruffalo, ustedes saben, perdón, para Mark, ellos preferían que fuera el otro autor, el que estuvo en la de The Increíble Hulk, pero bueno, puede que sean rollos legales, de calendario, todo este tipo de cosas. En fin, sale Avengers se vuelve uno de los hits más grandes porque es algo que no se había contemplado, que ni siquiera se había pensado que fuera. Y él se queda así como de, wow, ¿dónde estoy? Y entonces, pues ahí es donde empieza como que la de Avengers, donde le empiezan a explicar. En fin, ¿qué es lo que llegamos de esta primera fase? Estuvo muy bien hecha, creo que hubo una buena planeación, que podemos ver por que hay un lapso de tiempo, porque si mal no recuerdo, creo que después de la de Iron Man 2, es que Disney compra a Marvel, y entonces ya Disney se encargó de sacar Thor, Capitán América y los Vengadores, o creo que hasta lo hizo antes, y Disney ya fue la que sacó Iron Man 2, no estoy muy seguro, creo que no, creo que fue después. Pero igual viene este cambio de jefes, y ¿qué es lo que empezamos a ver? Pues que Disney le empieza a meter un poco más de dinero, las producciones son más ricas, en un presupuesto mayor, y pues no solo ya se empezó a estructurar esto de las fases de una forma más notoria, más clara, sino que empezaron a hacer los anuncios de ok, va a ser la fase 2 y vamos a tener la fase 3, porque si mal no recuerdo, creo que ya a mediados de la fase 2 ya teníamos toda la información de que la fase 3 iba a tener todo esto de las gemas del infinito, que es así como una cosa súper loca en los cómics, porque son algo que hace muy interesante, y que es también un problema al estarla leyendo, es que todos los cómics, no hay en sí como que un cómic que te diga, donde esté todo junto, de, oh, esto es las gemas del infinito, como si fuera la película, sino que ves Civil War, las gemas del infinito, The Secret Wars, todo esto, ves como que fragmentos en cada uno de los cómics. Entonces, si lees a Spider-Man su parte, lo que él vivió, lo que él le pasó en la Guerra del Infinito. Si ves los cómics de los Avengers, pues ves lo que sucede con él y los del infinito, pero si empiezas a leer el Capitán América, los de Iron Man, se empiezan ahí también tratan de estos temas. Si mal no recuerdo, te quedas sin internet, te quedas sin luz, y es como regresar a las épocas oscuras, ya uno no sabe qué hacer, o que en las redes sociales pues estamos dando toda nuestra información, o que no, porque empiezan a crear estos como helicarriers, que son los que podrían pues acabar con todo el que se oponga al gobierno. Y entonces ahí sale muy bien esta conversación de quién eres tú para decidir qué es lo correcto y qué es lo malo, porque aquí es donde tú no eres Dios, entonces tú no puedes decidir quién está bien, quién está mal, quién vive, quién muere. Entonces vemos toda esta problemática, todos estos detalles, este tema oscuro, lo cual creo que lo ha hecho una de las mejores películas, al menos en lo personal, en mi top de las películas de Marvel, sí la pongo al menos en el 3, puesto 3. No estoy muy seguro cómo pondría las otras, definitivamente creo que Infinity War es mi top 1. Puede que Endgame sea la segunda, y luego viene ya la de Winter Soldier. Pero ahí varía mucho, es por gustos, por momentos, pero es muy bueno. Entonces, pues está bien. Entonces, tenemos esta fase 2 que mantiene el estilo de la fase 1, con escenas post créditos, dando tips de lo que va a seguir. Los lanzamientos son bastante continuos, o sea, Iron Man 3 sale en mayo del 2013, y la de Thor, Dark World, sale en noviembre del mismo año. Luego, casi luego, unos meses, en abril del 2014 ya tenemos la del Capitán América, y en agosto ya tenemos los Guardianes de la Galaxia, que era este trend como que empieza a darse mucho, que es el de 2 películas al año de Marvel. Era un paso bastante cómodo, creo que para la gente era muy bueno, porque te mantenía enganchado, tenías tiempo pues de ver la película en el cine, luego la podías volver a ver junto con las otras, salía ya la nueva, y entonces no pasaba mucho tiempo, pero sí lo suficiente para que no se estuvieran como que pisando los pies. Y pues esta fase 2 llega mucho mejor diseñada, como podemos ver las fechas pues son una seguida de la otra, ya no tenemos estos espacios tan grandes como fue en la fase 1, porque ya era Disney quien estaba al cargo, y pues le metieron una inversión muy fuerte, o sea, cada película estaba siendo muy redituable para ellos, cada vez vendían y vendían más. Ant-Man, que fue igual, creo que fue uno de sus lanzamientos más flojos, si recuerdo bien, pero igual a mí Ant-Man 1 me pareció muy buena película. No conozco casi nada del personaje en los cómics, entonces me quedo con lo que vi de la película, pero igual creo que a quienes agarraron de cast y todo fueron muy buenos actores, y pues
No, me pareció bien. Ahora, sí había un problema donde tenías estos como que antagonistas que era como, ay, pudiste haberle echado un poquito de ganas, ¿no? En Ant-Man tienes que el antagonista tiene el mismo poder que el protagonista, pero es de otro color y como que un poquito más fuerte. Y entonces el protagonista, Ant-Man, tiene que descubrir cómo derrotarlo, aunque se está peleándose contra sí mismo. Entonces él tiene que ser mejor a su versión malvada. Entonces te quedas como, bah. Age of Ultron también es, de todas las Avengers, ahorita se ha vuelto creo que la más floja, porque tenías a Ultron, que mucha gente sí dijo como, oiga, no manches, es un Tron, es uno de los antagonistas más importantes, como lo es Thanos, como lo es Galactus en el universo de Marvel, que muchos dicen como, oye, es que es un muy buen antagonista y la película no le hace justicia a él. La verdad es que sí, la pelea ahí no me acuerdo en qué país es, pero bueno, en esta como pedazo de tierra que se empieza a elevar, es muy repetitiva, se siente muy repetitiva, se siente pues, no muy bien diseñada. Creo que pudieron haberle dado una más interesante como la de Avengers, que la de Avengers tienes no solo diferentes enemigos, sino que van sucediendo cosas a ritmos diferentes, y bueno, eso como que también afectó un poco a cómo contar la historia. Creo que esta fase, si desde el principio Disney o cualquiera que hiciera estas películas hubiera tenido todos los derechos de todo Marvel, creo que de estas películas pudieron quedar mucho mejor, con un orden más interesante, utilizando a pues, los personajes, porque era como que muy raro. Al mismo tiempo que estaban luego la fase 2, estábamos teniendo películas de X-Men de Sony, que no estaban siendo como que muy buenas, otras sí estaban siendo decentes y otras eran como que muy porque tenemos la de X-Men 3, que a mí me parece bastante mala. Esa película me parece que tiene un ritmo muy lento y que no llega como a darle al arco que es el Dark Phoenix, que es como uno de los arcos más importantes en Marvel y en específico de los X-Men. Pero bueno, al final es bastante decente, son buenos productos, son películas que veo con gusto una y otra vez. Y bueno, llegamos a la fase 3, la más larga de las 3 fases, la cual va a empezar con el pie derecho, con el Capitán América y la Guerra Civil, que bueno, la tuvieron que comprimir mucho porque la Guerra Civil es un evento muy divisible en el universo de los cómics de Marvel, donde suceden muchas cosas y le entran al conflicto muchos personajes, que bueno, hubiera sido muy caro, hubiera sido muy complicado. Y otra vez tenemos el problema de los derechos de autor, quién tiene Spider-Man, quién tiene los X-Men, entonces no pudieron enfrascar todo eso. Y bueno, me gustó, es así, leí esos cómics, leí en específico esa parte y me gusta más como lo hicieron en la Guerra Civil de los cómics, pero eso es porque en los cómics pues tuvieron mucho más tiempo para prepararlo, para hacer todo el pre-evento, que empiezan a ver, ya hay muchos otros superhéroes, hay estos como que nuevo grupo de héroes de los Avengers, pero son así como que los novatos, y entonces ellos lo echan a perder, y es lo que lleva a todo el conflicto, que aquí lo solucionan en la película con este evento donde Wanda, la Scarlet Witch, lanza a un tipo cargado de bombas y detona un edificio, causando todo este problema de los secuoyas. Ay, no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, es estos tratados de limitar a los superhéroes. Más o menos como que llegan a este asunto que es de vamos a quererle poner reglas, unos están a favor, otros están en contra. Y bueno, vemos este conflicto, vemos una de las mejores coreografías que hay entre el combate de Steve Rogers y el Iron Man. Creo que es bastante interesante. Y luego pues ya empezamos a tener nuevos personajes un poco menos conocidos a los principales, como los cómics de Avengers, o los X-Men, o Spider-Man, pues eran de los más populares. Y ahora empezamos a tener a Doctor Strange. Doctor Strange tiene su película de debut, igual 2016. Aquí seguimos con esto de 2 películas por año y pues logran un efecto muy bueno. A mí me parece una muy buena película, con buenos efectos. Igual, viene el mismo problema de que pues, el antagonista es como que los mismos poderes que el Doctor Strange. O sea, también es como que un brujo. Sí, tenemos a Dormano, algo así se llama, pero bueno. Tenemos a él, pero él no es como que realmente el antagonista. O sea, sí es un antagonista, pero no es como que el principal, sino que es este otro brujo que trata de hacerse con los poderes y de sacar la verdad al otro lado del mundo. Bueno, por el estilo así, no me acuerdo. Pero igual,
Luego pues tenemos la de Guardianes de la Galaxia, el volumen 2, tiene buena recepción. Y por fin llega Spider-Man, porque Disney logra un acuerdo con Sony de que le compran como que los derechos, pero nada más puede hacer ciertas películas en live action. Y Disney se queda con los derechos de otros antagonistas, porque va a empezar a hacer su contrario y empieza a hacer sus películas de Venom y de El Cazador y otras cosas que no funcionan porque están muy mal hechas, y eso es otro tema, vamos a hablar de eso después. Pero igual, ahora tenemos a Spider-Man y llega, y aquí es donde estoy hablando, que es... aquí viene el problema. ¿Qué pasó con Spider-Man? Bueno, en primera, pues nerfearon a nuestro querido Spider-Man. Normalmente él es uno de los héroes más poderosos. La verdad, muchos dicen, que no. Pero hay momentos en el que Spider-Man es el que ha salvado al mundo, que obtiene ciertos poderes cósmicos y otro tipo de cosas. Pero en general es un héroe que es bastante poderoso. Por algo es uno de los pocos que tiene en los cómics arcos en el cual se pelea con 6 villanos, ¿no? Con los... tienen un nombre, pero bueno, no me acuerdo, pero tiene un momento en el que se está peleando contra 6 villanos. Y aquí pues lo hacen, creo que trataron de hacerlo un poco para las audiencias más jóvenes. Y aparte aquí es donde empezamos a ver estos problemas de la inclusión, el que van a tener más repercusiones más adelante, en las siguientes fases. Porque empezamos a ver que Flash Thompson es un chico de descendencia hindú, y es como, ok, no tengo ningún problema con eso, pero ¿cuál es el papel de Flash? ¿Cuál es la importancia de este personaje de Flash Gordon? No es que sea un bully, sino que representa pues todo este lado de ser, ¿cómo se dice? Representa toda la inseguridad que tiene Peter Parker como su reflejo, que esta inseguridad Flash la expresa pues molestando, abusando de Peter Parker, y en su lugar también eso le enseña a Peter de que ok, ahora tengas este nuevo poder, tengas estas nuevas habilidades, esta fuerza, tú no puedes ser como Flash que abusa de alguien, tú tienes que ser una mejor persona. Y de hecho estos dos en los cómics, creo que en varias de las variantes que ha habido, tanto en Ultimate como en el Marvel, en el Spider-Man clásico, que bueno, tienen sus nombres de la Tierra y eso los separan, pero ahorita no me lo sé. En fin, tenemos que siempre este Flash es como esta versión que logra encariñarse, se relacionan, se aprecian unos con los otros, que creo que es algo que hicieron bastante bien con la continuación de películas de Spider-Man hechas por Sony, donde tenemos a las nuevo Spider-Man con Andrew Garfield, y que pues aquí sí vemos, lo pusieron un poquito, creo que pudieron haberlo mejorado, pero bueno, vemos esta parte en el de que pues Flash y Peter Parker se llevan, se dice, oye, perdona por lo de tu tío, yo entiendo tu dolor porque sabes que yo también perdí a un familiar, y esa escena es como, wow, porque eso pasa en los cómics, luego Flash se vuelve un personaje muy importante para Peter Parker, porque logran esta como unión, vuelven a tener como reivindicación. Y pues ayuda a crecer a Peter, y Flash mejora como un personaje. Y en de Homecoming, bueno, tenemos a este actor, que no es mal actor, pero ay, por Dios, es como, en serio, él te está haciendo bullying. Este chavito que está más chaparro que el mismo Peter Parker, más escuálido, ¿te lo vas a creer que te va a hacer bullying en la preparatoria? Pues no, aunque seas alguien como Peter, llega un punto en el que si alguien te está fastidie, pues no hay de otra más que la violencia. Y no es la respuesta, no es la verdad la mejor. Siempre debe de ser tratado como una última solución. Pero hay veces donde es la única solución, donde tienes que defenderte. Y la verdad, yo tengo problemas con esta película porque pues, no le creo todo este bullying, porque ponen a este Flash como que está en el mismo equipo de decatlón, de matemáticas o algo que Peter, pero Peter es realmente más inteligente, y entonces el otro le hace bullying como si él fuera más inteligente que Peter, y entonces no tiene nada de sentido todo este Peter. Y luego pues llegamos a esta Mary Jane, que es también esto de la inclusión y todo. Agarraron a una actriz, a Zendaya, que se ha vuelto muy popular últimamente, pero que igual el guión no le ayuda a nada, porque maltratan muy mal a esta Mary Jane, le dan unas líneas y una actitud pésima, pero igual la actitud de Zendaya no ayuda en nada a la actriz, porque en los cómics Mary Jane es la waifu. Es tu chica perfecta, es tu novia ideal, o en general de muchos es la novia que quisieran, porque no solo es muy guapa, sexy y todo, sino que es inteligente, es atrevida, le pone los frenos a Peter, le dice, oye, deja de hacer estupideces, te van a matar, te van
van a descubrir, te estás metiendo en problemas, o tienes que... Es el apoyo que Peter necesita, porque hay muchos momentos en los cómics, sobre todo en el de Ultimate, donde el pobre está deshecho, está hecho pedazos, así, una plasta en el suelo, y llega Mary Jane y lo rescata y lo salva y lo ayuda a salir adelante. Entonces, pues es muy importante. Y esta Mary Jane, pues se queda muy corta en ello. En las futuras películas que va a ver, pues hasta ella es así como de, ay no, me da mucho miedo columpiarme por las telarañas. Cuando en los cómics ella es como, uy, vámonos. Y sí, vámonos por acá. Y qué genial que seas Spider-Man. Aunque luego pues empieza a ver todo el problema de, no podemos tener una vida tranquila, no podemos, no puedo confiar en que estés en esos momentos importantes, porque sales de pronto por la ventana a salvarle la vida a alguien, y entonces, tratan como que explorar todo esto, y a Peter no solo lo nerfean, porque en los cómics Peter es súper inteligente, él se desarrolla sus trajes, sus telarañas, y toda la cosa, y aquí es, oh no, llega Tony Stark, porque tú eres un chavito muy tonto, y entonces yo te lo desarrollo todo, y yo te doy el traje, y entonces, le quitaron toda esta parte muy, muy buena de Peter Parker, que es una de las razones que se ha vuelto uno de los más populares y uno de los más queridos, donde él no solo gana por fuerza bruta, él gana por su intelecto, él gana por buscar la solución, a veces no la más fácil, pero sí la correcta para él, que hay veces de que, oye, pues ve y acaba con la vida de este villano, no, es que eso no está bien, y entonces hace todo lo imposible, hace todo lo complicado para lograr salvar. Ya en la que fue más la tercera película de Spider-Man, no, la de Spider-Man No Way Home, pues ya como que intentaron salvar eso, trataron de recuperar eso que habían perdido de Spider-Man, de su imagen, de su esencia, pero creo que el daño ya estaba un poco hecho. Por algo sus películas sí vendieron y todo, porque ya había mucha gente que quería ver un Spider-Man, pero si las comparamos con las que hicieron de Spider-Man Into the Spider-Verse, las animadas, las dos que han hecho últimamente, oh por Dios, la diferencia es enorme de cómo es un Spider-Man bien hecho a cómo es el Spider-Man de Marvel. La verdad, no me agradó. Sin echarle tierra al Tom Holland, si es el actor, que me cae súper bien, es muy carismático. Creo que fue buena elección, pero los guiones de las películas de los Spider-Man son bastante mediocres. Incluso esta de No Way Home, que creo que es la mejor de las tres, pudo haber mejorado en muchos aspectos. Realmente me quedo más con la del Spider-Man 2, hasta incluso pues la del Ultimate Spider-Man, o el nombre que tienen las películas de Sony, que son después de las de Andrew Garfield. Pero en fin, hay ese problema con Spider-Man Homecoming, donde lo nerfean. Sale en Civil War, donde lo ponen así, lo ponen a veces muy fuerte, porque puede encargarse él solito de Falcon y del Soldado de Invierno. Él con Bucky pelea contra los dos y les da una paliza, pero luego que contra el Capitán América queda así como de, ay, es que eres un niñito. Y entonces tiene esto de que lo tratan como un niñito. Y pues bueno, si nos vamos en Ultimate, donde en Ultimate, en los cómics de Ultimate, sí tenemos que Peter Parker se relaciona con los Ultimates, que son la otra versión de los Avengers, pero bueno, de estos cómics, y es mucho más joven. Y dicen, ok, si eres joven, pero ¿sabes qué? Te vamos a tratar como un adulto, te vamos a entrenar como un adulto, queremos que tú actúes como un adulto, no estés como un niño, porque él sí luego es como muy infantil. Los otros es como, mira, por estar haciendo tus bromas y todo esto y esto se causó de daño, casi alguien muere. Y entonces ellos le dan como que esta lección a Spider-Man, donde él se queda así como, ok, sí, tengo que mejorar en esto, tengo que ser yo mismo, pero darme cuenta en qué momentos pues tengo que ser más serio, tengo que ser pues un mejor Spider-Man para la gente. Y entonces los Ultimate, entre ellos pues el Capitán América, el Tony Stark, Thor, que Thor ahí tiene una relación muy padre con Peter, de los cómics de los Ultimate. Si pueden, lean todos los cómics del Ultimate Spider-Man, son al menos como 100 números general, luego ya empieza todo esto complicado donde Spider-Man sale en otros lados y se empieza como que a diversificar, pero puedes leer muy bien los primeros 100 números de principio a fin. Es toda una historia continua donde se van relacionando con los X-Men y con los Cuatro Fantásticos. No tienes que leer todos esos cómics para irlo entendiendo, o sea, están muy bien escritos. Y bueno, ves esta relación de Thor con Peter, donde le dice, oh, es bien chido, porque el Peter no tiene miedo, le entra a los golpes, le entra a las acciones. Para Thor, él es uno de los héroes más pues valientes que se atreve a estar en la vanguardia. Y entonces Thor lo respeta, Thor lo reta, Thor lo
lo anima. Y todos los otros, como Captain Rogers, que toma un papel más como de padre, de autoridad, que le dice, no le estés dando alas al niño, tiene que aprender, se va a terminar. Porque le preocupa, no quiere que el niño muera. Pero al final de cuentas, pues se dan cuenta de que, pues mira, él tiene sus poderes y pues va a seguirlos usando. Entonces lo mejor que podemos hacer es entrenarlo. Y entonces tienes todo este arco, tienes toda esta historia súper interesante que se pierde por completo en el universo de Marvel del MCU. Porque hacen a este Spider-Man demasiado inútil, no tan inteligente, que no puede hacer como que esos gadgets tan padres como lo hace en los cómics, porque se los tiene que dar Iron Man, Tony Stark. Y entonces se pierde mucho esta parte. Creo que pudieron haber tenido un gran Spider-Man y aparte pues ver a Spider-Man que se relaciona, porque desde los primeros cómics Spider-Man se relaciona con los Cuatro Fantásticos, se relaciona con ¿quién es más? Tiene muchos, el cómic original tiene muchas interacciones desde el principio con los Cuatro Fantásticos. Y después no me acuerdo con quién sigue. Creo que sí empieza a tener ya cosas con los X-Men. Tiene con los X-Men y tiene con Wolverine. Tiene, creo que... yo no me acuerdo, pero... en los cómics él se desarrolla mucho y pues tiene unos arcos y tiene unas historias muy padres desde el principio, que claro, aquí no se podía hacer derechos de la industria y todo este tipo de cosas. En fin, entonces tengo ese pequeño problema de Spider-Man, pero igual fue algo decente, donde luego pues tenemos la tercera película de Thor, que a mí se me hace la peor. No he visto la de Love and Thunder, pero esta de Ragnarok sí se me hizo muy mala película, con chistes de doble sentido, todos lados, terribles. O sea, es un momento muy denso en la película y a cada rato la tienes contaminada con estos chistes terribles. Luego viene Black Panther, que bueno, Black Panther creo que es la primera película que supera los 1,000 millones como una película de superhéroe, porque fue todo un efecto, porque es un personaje, está bien hecho. Tienes a alguien que es de raza negra, con uno de los mejores actores, descansa en paz, nuestro querido Pantera, que lo interpreta y lo hace muy bien al personaje. La historia está bastante bien, aunque otra vez tenemos este mismo problema. El antagonista, le ponen a un antagonista que tiene los mismos poderes, las mismas habilidades, y entonces la pelea es un poco repetitiva, es un poco aburrida. En fin, o sea, yo tengo un poco de críticas con esta de Black Panther porque me parece que fue muy cíclica, donde tenemos a la Pantera en su como duelo, que pelea por ser el rey, pelea en su duelo y gana. Luego vienen y lo retan en otro duelo y pierde. Luego se recupera, vuelve para tomar el poder, en este nuevo duelo gana. Entonces hay 3 duelos, 3 como combates para ser el rey, y entonces como que lo mismo y se va repitiendo, pero igual tuvo su gran efecto, fue maravillosa y la verdad es que no está mala, o sea, sí es algo que vuelvo a ver. Pero aquí llega lo bueno, Infinity War, una película que no solo tenía la cantidad más grande de superhéroes que ha habido, creo que es también la película que ha tenido más actores principales o actores de renombre en una sola película, me parece, porque tiene una cantidad enorme. Ya para entonces los actores de Steve Rogers, Black Widow, The Iron Man ya habían estado utilizando toda esta nueva fama que habían obtenido de varios años atrás. Ya habían hecho muchas otras películas y entonces ya se estaba volviendo caro el proyecto, ¿verdad? Pero igual habían ya logrado como que asegurar los pagos con todos ellos para hacer las últimas películas de los Avengers, y pues por eso podemos tener Infinity War, que aparte tiene un final que nadie se lo esperaba. El chasquido del dedo, la verdad fue muy divertido ir al cine cuando Thanos logra el chasquear los dedos, todos en la sala gritando el ¡No! Y entonces es como de ¡wow! Porque nadie se esperaba que ahí terminara la historia. Sabíamos que eran como 2 partes. Que Endgame y Infinity, porque se supone que al principio era Infinity War parte 1 e Infinity War parte 2, pero luego ya le hicieron Infinity War y luego la de Endgame. Pero igual todos estábamos como, bueno, ¿cómo va a terminar esta de Infinity War si es la de parte 1? Que así estaba como, oficialmente era como parte 1, parte 2. Y todos estábamos como, pues, debe de terminar en algún punto o algo. Y que mocos, la terminan en ese momento en el que es el chasquido. Te quedas como de, no es posible, no es cierto. ¿Qué pasa con esto? Entonces fue como de wow. Y luego tuvimos que esperar un montón de tiempo, porque ¿qué tuvimos que esperar? Infinity War fue en 2018, Endgame fue hasta 2019, entonces bueno, tuvimos que esperar un año, no es tan grave. En medio de eso pues tuvimos Ant-Man and the Wasp y Captain Marvel, que empiezan de nuevo los problemas, que empieza a ser como el preámbulo de los problemas que va a tener la fase 4 y la 5. ¿Qué es? Bueno, Ant-Man and the Wasp me parece una película muy buena, tiene unas escenas muy divertidas en los momentos correctos y ya tiene un villano mucho más interesante, aunque igual creo que
Es un personaje que lo nerfean, que no está tan bueno. Y creo que también hubo cambios de género, pero igual, funciona. Y a mí me parece una película divertida, así la vuelvo a ver. Capitán Marvel. En primera agarraron a una actriz que es un hígado. Que ninguno de los originales 6 realmente se lleva con él. Ha habido muchos de que no, que sí, que no. Pero realmente veías las entrevistas, veías cómo estaban trabajando juntos. Y muchos no aguantaban a esta Brie Larson, que sí era como muy diva, o no sé, por alguna razón. Como que muy... Pero igual, tenemos a Capitán Marvel. Entonces, llega esta Capitán Marvel, que bueno, en primera hay de dos. Cambian por completo bastante la historia de origen del Capitán Marvel, que de dónde obtiene los poderes, porque aquí lo obtiene de, es que es un motor, recuerdo que es un motor, ya no he vuelto a ver esa película, entonces todo viene de memoria. Hay un motor, hay un accidente, algo que explota y eso le da los poderes de Capitán Marvel. Okay. En los cómics, Captain Marvel obtiene los poderes del universo, es una... Si mal no recuerdo, creo que es una entidad. Y de hecho primero es un hombre quien se vuelve el capitán. Pero él tiene que sacrificarse y entonces se encuentran a otro host que pues se vuelve la mujer, no me acuerdo. Pero bueno, se vuelve la Capitana Marvel, es la segunda persona. Y obviamente pues no iban a dedicar todo ese tiempo. El Capitán Marvel lo hubieran tenido que explicar y hacerle una película mucho antes. Todo un problema, pero igual. Viene este personaje con un guión terrible. El gato se vuelve más interesante. Y bueno, aparte de que por alguna razón también empezaron a hacer pedazos cosas importantes del lore, como por ejemplo, cómo es que Nick Fury pierde el ojo, y te lo ponen de que, pues el gato de pronto le da un rasguñito y le quita el ojo, y es como, ¿es en serio? Es tan tonto eso como de Han Solo, porque está solo, ¿en serio? Y bueno, esto es algo que vamos a hablar cuando hablemos de nuevo en las siguientes fases, porque empiezan a dar explicaciones de los nombres de la forma más ridícula posible. Es como, en serio, tenías a un niñito, ¿se le ocurre algo mejor? Digo, yo creo que le hablo a mi sobrino y se le ocurre algo mejor y tiene 5 años, ¿no? Entonces, en fin, empiezo a ver estos problemas. Entonces, Capitana Marvel se vuelve todo un éxito de taquilla, aunque es una pésima película. ¿Por qué? Porque toda la gente estaba como deseosa de saber más. Que en la de Capitán Marvel, al final de la película, en los postcréditos, que esto es lo importante, ¿verdad? Los postcréditos, iba a haber como que más información sobre qué va a pasar con la de Endgame. Y entonces se volvió súper de taquilla, pero nada más fue porque la pusieron en medio de Infinity War y de Endgame. Si Captain Marvel lo hubieran puesto después o un poco antes, no hubieran ni recaudado tanto, y definitivamente si la ponían después de Endgame no creo que hubiera recuperado su dinero, le hubiera ido muy mal. Pero fue un efecto por eso. Tanto así fue el efecto y las repercusiones que más adelante de que no les caía bien la Brie Larson, todo este rollo de que pues de Marvels, que iba a ser Capitana Marvel 2, ya no fue 2 porque ya a los de Disney les dio miedo de que esta actriz por sí sola jalara suficiente taquilla, y entonces empezaron a modificar la historia para que sí le fuera mejor, y entonces por eso le metieron a estas otras dos actrices, que igual lo que metieron fue una actriz que nadie conocía a menos de que hubieras visto la serie, y luego tenías a la... ¿cómo se llama ella? Se me olvidó el otro nombre, pero bueno, lo metieron y entonces por eso Capitana Marvel 2 se volvió de Marvel. Realmente después con el tiempo, con las críticas, con las conversaciones, empezaron a verse de que la Capitán Marvel, su éxito no fue porque fuera buena película, sino que fue por el éxito de las otras películas, la Infinity War y lo que iba a ser Endgame. La rompiera como la rompió y que nos dejara con ese cliffhanger, ese acantilado, ese punto así de que teníamos el corazón de... Bueno, pues llega Avengers Endgame, el que le da la conclusión a toda esta fase, todas estas 3 fases, todo este trabajo, todas estas películas que fueron construyéndose para llegar a este producto final. Y vaya que lo lograron, como el efecto fue muy grande, creo que el tiempo que transcurrió no fue muy largo en el de la primera, la de Infinity War y lo cual provoca que pues toda la gente pues quería saber más, que estaba todavía muy de boca en boca. ¿Y qué es lo que resulta? Que rompe todos los récords. Creo que al final se volvió... Sí, llegaron como más de 3,000 millones o algo así solo en cartelera. Que bueno, tuvo varios como que reestrenos a lo largo, en estos años ha tenido como que varios reestrenos para que Disney buscaba pues este récord. Querían superar a la de Avatar 1, que fue creo que la más taquillera en su tiempo, pero igual, fue genial. Todo el proyecto y todo, creo que al final, creo que con marketing y así fueron como $800 millones o algo por el estilo, o 1,000 millones, y bueno, necesitaban 2,000 millones para que fuera redituable, y ni hablar de los 3,000 millones, y eso solo es en taquilla. Ahora, si nos vamos a DVDs, a películas que se rentaron, al streaming,
todo esto, pues es una cantidad enorme la que estas películas de seguro ya han ido juntando. Y ahora muchos actores, me parece que a Robert Downey Jr. como a los 6 originales, creo que todos ellos les toca un reparto de ganancias de la película. Entonces pues les fue, no solo les pagaron muy bien, sino que ganaron mucho dinero justo después de esto. Además de pues tener el prestigio de haber participado en un proyecto tan grande. Ahora aquí viene el problema, que bueno, la última película que sí cierra esta fase 3 pues es la de Spider-Man Far From Home, donde no le hicieron mal con el villano, que es Misterio, no recuerdo mal, que es con muy buen actor y tuvieron muy buena química. Y la película no es mala, pero igual tiene todos los problemas que ya hemos hablado de la de Homecoming. Entonces tiene arrastrando todos estos problemas donde no tiene mucho sentido, porque aparte Homecoming es como que una combinación entre Marvel Ultimate, porque Miles Morales tiene a su amigo que es como el amigo que tiene Peter Parker en estas películas, pero eso es en los cómics de Miles Morales, Spider-Man Ultimate, y aquí se lo pusieron. Y entonces, pero técnicamente está como que más inspirado en el Peter Parker, en el Spider-Man de los clásicos. Entonces es como, no sé, al final de cuentas no es una mala película, pero no es una genial película, no es increíble, no es wow. Y es como que de las que menos veo de toda esta fase, de todo este momento, las de Marvel. Que bueno, ya después vamos a estar hablando de la fase 4, donde creo que a lo mucho he visto una que otra una vez, y no he visto todo lo que han sacado. Y mira, Miss Marvel es la otra que salió en la de The Marvels, es la otra actriz, que igual su serie me aburrió, no la pude terminar, creo que me quedé como en el episodio 3. Y pues bueno, ya estaremos hablando de esta siguiente fase, que es la parte donde uno de los principales problemas es que es demasiado contenido. Bueno, eso dicen muchos, que es porque fue demasiado. La verdad es porque fue mucho contenido mediocre y muy mal. La verdad, ha habido quienes estén hablando de que es fatiga de los superhéroes. Ha habido muchas películas. Si hubiera fatiga, ya nos hubiéramos hartado hace mucho de películas de asesinatos, películas de policías, películas de acción, la carrera de Arnold Schwarzenegger, de Sylvester Stallone y de muchos otros actores que nada más hacían películas de acción. Hubiera terminado años si hubiera esto de la fatiga. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Pues sí, ya la gente está harto de que estén haciendo cosas mediocres, junto con, bueno, otros casos como lo del COVID, todo esto que ya estaremos hablando en esa como parte 2 de lo que viene, de lo que ha pasado con Marvel después de esto. Pero no es fatiga, porque también si hubiera fatiga nos hubiéramos hartado en la fase 2, que fue una cantidad de películas bastante seguidas, que igual eran nada más 2 por año, pero no eran malas películas, eran películas que pasaban de palomeras, pasaban a ser películas buenas, películas entrañables, películas que pues, sí te dejaban un poco de algo y te gustaba conversar de esas películas. Al final, por ejemplo, Age of Ultron sí tuvo sus problemas con el Ultron y todo, pero tiene esta pelea bastante padre entre el Hulkbuster, que es esta versión mejorada del Iron Man, así como que más poderosa, junto contra el Hulk. Entonces tiene unas escenas bastante padres, eso está muy bueno. Pero ya después, en la fase 4, ya no ha habido gran cosa de que puedas hablar, que bueno, es lo que vamos a hablar, que es todos estos problemas que como que ya empezaban a notarse en la fase 3, lo de que ya no respetaban el lore, donde empezaban a hacer sus cambios políticos y otro tipo de cosas, a elegir no al actor que lo fuera a interpretar mejor, fuera a hacer el mejor papel, sino que el que quedara mejor con lo que ellos querían. Pone de esto de la falsa inclusión forzada, todo este tema, que bueno, ya hemos visto las repercusiones, que bueno, la fase 4 se supone que iba a ser más corta y al final pues ya la tuvieron que acortar. Iba a ser más larga todavía, iba a haber como que otras películas, y esas películas ya mejor las mandaron como que a la fase 5 y acortaron otras películas. Pero igual es un tema que hasta tengo que organizar mejor todas mis ideas, tengo que estudiarlo un poco para poder traer ese capítulo y que podamos platicar de ello. Pero ahorita, para concluir ya con la fase 3, más o menos ya es lo que hemos estado conversando. ¿Por qué estas 3 fases? ¿Por qué todo este proyecto fue tan prolífico? Fue, digamos así, casi perfecto. Porque al final, ¿qué es lo que buscas con una película? Que la gente la vea de nuevo, que sea redituable, que te regrese tu dinero, tu inversión y más. Y todas lo hicieron. Sí, creo que ninguna película en la fase 3 fue fracaso de taquilla. Ninguna realmente se quedó corta de las expectativas. Todas realmente lograron recaudar una suma bastante considerable y decente después de lo invertido. Incluso las que he dicho que no han sido muy buenas, como la de Homecoming y otras. A lo mejor no tanto, pero bueno, al final tienes Infinity War y Endgame, que fueron de taquillas impresionantes, récords de taquilla muy extraordinarios. Antes, las películas de superhéroes es como, bueno, juntó
200 millones, 150 millones, éxito, ¿no? Las películas de Superman, las de Batman originales, ¿no? Las primeras, pues eran películas que pues, sí recaudaban lo que se le invertía y algo más, pero no era así como que la gran cosa para volverse locos hasta que sucedió esto de la fase 3. La fase 3 fue donde empezamos a ver todo este efecto de vamos a meterle mucho más presupuesto, más dinero, porque lo que estamos esperando es que esta película le gastemos 500 millones y entonces consigamos 2,000 millones, todos estos presupuestos, que es lo que ha llevado a muchas otras consecuencias en la fase 4, no solo para Disney y Marvel, sino también para el universo de DC. Igual creo que también eso sería, les interesa que hablemos de DC, no, de Marvel sé un poco más que de DC, pero realmente nunca he sido el super experto, el fan de los cómics, me encantan los cómics, pero meterte a esos universos y empezar a leer es muy complicado, es como agarrar Warhammer y es como, ¿por dónde empiezo? Que bueno, con Warhammer ya empecé a leer la tradición de Horus Heresy, ya me empecé a leer esos libros, por ahí estoy, no solo es un universo al cual quería ya meterme e interesarme desde hace mucho, sino que bueno, viene todo el proyecto de Henry Cavill, a ver qué logra él hacer con Warhammer, pero igual, es así como que súper vasto, y con los cómics de DC y de Marvel es como que muy aterrador por dónde empezar. Con Marvel empecé mi trayecto de leer cómics, pues lo hice a través de los de Ultimate Marvel, porque eran un inicio fresco, podías empezar desde el 1 sin muchos problemas y era como que bastante sencillo ver por dónde iba la cosa. Con DC no tengo ni idea, lo he querido hacer muchas veces, pero me asusta lo enorme que es complicado leerlo. Creo que hay como que planes en línea o algo por el estilo donde pagas como tipo Netflix y ya puedes leer cómics, pero igual pues es caro, es complicado y hay que invertirle mucho tiempo. Y ahorita tiempo ya me está faltando porque hay este podcast, otros proyectos que tenemos de Incat Heart, que les hago las recomendaciones, que por cierto, si les interesa, tenemos nuestro otro canal que es de Incat Heart Shorts. Ahí estoy haciendo casi todos los días de la semana recomendaciones, entonces no se lo pierdan y eso es muy bueno. Y bueno, porque esta fase 3 fue un éxito porque realmente estaban respetando en su mayoría el material original, la fuente. Le pusieron unos buenos cimientos, empezaron muy bien con la historia de Iron Man, empezaron con calma, tranquilo, y entonces eso les permitió pues construir toda una base en la cual pues se soportó el resto de estos proyectos hasta llegar a la fase 3 y lograron construir pues un edificio increíble. Ahorita empecé mi camino de nuevo viendo Iron Man 1 y Iron Man 2. Ya vi la del Capitán América, el primer Vengador, que bueno, nada más, eso tiene su pequeño problema que exageraron demasiado la parte donde está como que en la obra de teatro pegándole a Hitler. Eso lo alargaron demasiado y se vuelve así como de es horrible. Realmente le adelanto esa escena para llegar a lo interesante. Era un superhéroe complicado, es un superhéroe como Superman, que es así muy ñoño de su tiempo, y lo rehicieron bastante bien. Capitán América se ha vuelto uno de mis favoritos gracias a eso. Ya claro, obviamente en los cómics más nuevos pues igual le hicieron este como cambio a no hablar solo del sueño americano, sino que hablar de pues otro tipo de cosas como la libertad, estos temas que pues, lo hacen mucho más interesante. Como igual a Superman lo están rescatando muy bien con todos estos nuevos temas, porque antes Superman era el American Way, era como el defensor del American Way, y ahorita pues ya lo están trayendo a otros temas que también globan y que lo hacen muy, muy interesante. Entonces pues bueno, eso fue lo que hicieron, respetaron bien el tema y contrataron a directores capaces que a lo mejor no tenían mucha experiencia, pero creo que sí, excepto el de Thor, que hicieron cosas muy buenas. También el de Spider-Man, esos guionistas y ese director creo que fue bastante mediocre, bastante malo, pero en general fueron muy buenos, ¿no? O sea, los directores de Avengers Infinity War y Endgame, pues los hermanos Russo, ellos pues, lograron un efecto impresionante. Lograron compilar una historia que era muy complicada en un producto muy bueno, que a diferencia en la fase 4 pues empezaron a agarrar a muchos directores que o ni tenían experiencia haciendo nada de superhéroes o incluso películas, o nunca habían tenido presupuestos tan altos, porque no es lo mismo que te digan, si a la mayoría de ustedes o a mí nos dicen, oye, aquí tienes $1,000,000 para que te lo gastes en un día, pues no creo que nos logremos gastar ese $1,000,000. A lo mejor a lo largo de un buen rato, pues sí vamos a saber cómo irnos gastando ese dinero, pero ahorita, por ejemplo, compraría tele, algunas consolas, videojuegos, libros, etcétera, coches o algo. Puede que me gastara ese millón, pero de pronto dicen, oye, aquí tienes $100,000,000, gástatelos en un día. No hay manera, no se me ocurre qué demonios podría hacer para gastarme $100,000,000 en cosas materiales. Y entonces llegas con un director y le dices, aquí está tu presupuesto para esta película de 300 millones, pues es como, oye, ¿dónde pongo este dinero? Y que por eso estas
las de la fase 4 y todas en adelante han sido tan caras sus producciones. Una, porque no han sabido cómo manejar el dinero, porque han estado pagando por acá, tirando el dinero por allá, llevándolo por este lado, que no tienen experiencia. Y la otra, pues no han querido estarle corrigiendo la plana a los artistas, a los creadores originales, a Stanley y a los demás, de que no, es que tu historia ya es muy vieja, como lo hicieron con lo de Blancanieves. No, es que es una historia de 1937, es muy evidente y eso que ya está muy atrás con los tiempos y hay que traerla de nuevo. Y es como, pues entonces haz tu propia versión, escribe tu propia, o sea, si tan bueno eres, haz tu propia versión. Respétame, pues algo que fue hecho en su época y es de su época, pues es de su época, pues sí. ¿Qué le podemos decir? Oye, no pienses como una persona del siglo XIX, del siglo XX. No, ellos pensaban como pensaban, y los que sean más adelante, en el siglo XXII, siglo XXIII, si es que seguimos vivos, pues también nos van a decir, ay, estos del siglo XXI, de los 2000, qué retrógradas, qué antiguos eran sus pensamientos, qué ilusos, ¿por qué hay que hacer que traigan el de este? Pues no, cada quien va pensando pues conforme van sus tiempos. Puede que algunas cosas no estemos de acuerdo, que ya no sean como se debe, que antes pues los hombres eran pues machistas y el hombre es el que provee la casa y la mujer se queda a cuidar de la casa, y entonces pues ya ha cambiado eso, y ya de hecho hay muchos hombres que se quedan a cuidar la casa, a cuidar a los niños, y es la mujer la que va y trabaja, o ambos trabajan. En fin, son los tiempos, van cambiando, se van adaptando, pero no puedes criticar o analizar un trabajo, un producto, con los mismos ojos o intentando que se adapte a lo que tú estás viviendo ahorita. Hay que entender, pues no es lo mismo, no es lo mismo el que las generaciones de los principios del siglo XX, ellos no se tenían que preocupar por lo del agua, no se tenían que preocupar por el calentamiento global, la contaminación. Eso ya ha sido pues más para acá. Entonces no les, oye, es que cómo es que hacían estas fábricas que contaminaban tanto. Pues sí, pues porque no lo conocían, les valía, no importaba, en ese momento no les afectaba. Ya conforme les ha ido afectando, ya ha ido importando, pues has tenido que adaptarnos, hemos tenido que cambiar. Y entonces, pues bueno, en fin, si estás haciendo algo que es tiempo atrás, cuentos de Blancanieves, en fin, pues tienes que respetar cuándo fueron hechos, por qué fueron hechos, qué es lo que decían. Pues si lo estás trayendo de nuevo acá, pues tienes que mantener eso. Puedes hacer un poco de flexión para ajustarlo y que quede, pero hay límite. Y entonces, bueno, esta fase 3 fue una fase que en general no tratan de corregir estos detalles. O sea, no nos pusieron a un Capitán América chino o a un Iron Man que fuera mexicano, pues porque no, tenían esas razones, y a lo mejor lo pudo haber hecho un actor muy bien, sí, pero sabes que a los actores que agarraron no solo pues, se parecen y te dan esa sensación de que son estos superhéroes, sino que aparte hicieron un trabajo fenomenal. No me imagino a otro Capitán América que no sea un Steve Rogers, que no sea con ese actor, olvidé el nombre. Pero no imagino, por ejemplo, otro Tony Stark que no sea Robert Downey Jr., como tampoco a un Wolverine que no sea Hugh Jackman. Y entonces, pues tiene ese problema. Ahora, algo que no conversé aquí, ya se alargó esto bastante, entonces creo que lo hablaré más en la siguiente video de la otra fase, que es Deadpool. Porque, bueno, Deadpool salió a lo largo de todo de este chanchullo, pero no era de Disney, no era de Marvel, y de hecho era pues muy diferente, ya que era como muy gore, muy violento, y todo lo contrario de estas películas, que pues al final la mayoría son para niños, no hay gran cosa de sangre o de escenas violentas o de relaciones carnales, pero pues bueno, ya hablaré de ese un poco más adelante. Entonces, pues hasta aquí, ¿por qué pues esta fase 3 funcionó? Ahí tienes las razones. Pudo haber sido mucho mejor, sí. Ojalá el Spider-Man fuera como el del Spider-Verse, que realmente esos Spider-Man lo han hecho increíble. O sea, realmente sí dan más la sensación de estos Spider-Man de los cómics, de estos Spider-Man clásicos, de los que veíamos las series. Y bueno, ya hablaremos luego de la decadencia. Todo lo que sube tiene que bajar. Vaya que ha bajado. Ahora, ¿podrán salvarlo? ¿Podrá tener este momentum donde como una montaña rusa bajas y luego tienes pues esta como giro o estas emociones fuertes donde empiezas a volver a subir y empieza la velocidad y empiezas a sentir toda esta emoción? Ojalá, ya hablaremos de ello. Y eso va a ser todo el tema por ahora. Ahora no se pierdan que a continuación vamos a tener la sección de qué es lo más importante que ha sucedido últimamente en esta semana, donde voy a estar hablando de películas que vienen a continuación, películas que me emocionan, proyectos que me interesan. También habrá libros, series y otro tipo de cosas. No se lo pierdan y recuerden que si les ha gustado este contenido, pues ya saben cómo apoyar. Todo el mundo les dice cómo apoyar, ya se lo saben de memoria. Entonces, pues háganlo. Ojalá podamos platicar a gusto aquí en los comentarios.
y en otros lados. Y pues quédense porque habrá más temas semanalmente todos los jueves aquí en Incajar. Hasta luego.